Leviatán, la serpiente tortuosa. Elon Musk, en el año 2014, en una entrevista, declara de manera irónica que con la IA estaban invocando demonios, algo que un ingeniero de las computadoras cuánticas confiesa en una ponencia, declarando que estar frente a una de estas computadoras es como estar frente a un altar y que lo que invocaron del otro lado no es tan malo. En otra entrevista a Musk se le pregunta por la Biblia y esta vez de manera sutil, imitando a la serpiente antigua, desliza este comentario: la Biblia, sí, la he leído. Curioso cómo el Dios del Antiguo Testamento era tan vengativo. Hace estas declaraciones tan sutiles para reafirmar en la mente de la sociedad una corriente de pensamiento envenenado, que no es nuevo y, si se quiere, hasta legítima. En cuanto al planteamiento de la pregunta, si Dios es amor y dice no matarás, y leemos por todo el Antiguo Testamento que aparentemente ordenaba matar a los enemigos, a la conclusión que el 95% va a llegar es que Jehová es un Dios falso. Y eso es lo que quieren que se arraigue en la sociedad. Esa cosmovisión envenenada que se tenía en el mundo antiguo, donde imperaban los dioses falsos, como los dioses de Egipto, los cuales eran de un carácter dual, bendiciendo y maldiciendo, sanando y enfermando. Y esa misma cosmovisión estaba instalada también en el pueblo hebreo. El Dios premio-castigo, dependiendo si lo obedeces o no. En general, el pueblo hebreo nunca pudo ver a través del velo en su trato con Dios en esos 1500 años que duró el viejo pacto. Nunca tuvieron claro que la masa rocosa que los acompañó todo el camino era Cristo. Nunca se enteraron que Moisés era tipo de Cristo cuando hacía las cosas de Dios, porque había una diferencia enorme entre la ley dada a Moisés, que era para muerte, y aquí aparece la serpiente antigua, ya que la fuerza del pecado está en la ley, algo un tanto paradójico. Lo que era para vida resultó en muerte, porque la ley era perfecta, pero los hombres imperfectos, encerrados bajo pecado. Entonces Satanás, valiéndose de la ley para acusar a la humanidad en su función de fiscal, era y es quien cometía todos los crímenes, matanzas y venganzas a través del Viejo Testamento. Sé que es muy complejo de entender que Jehová nunca castigó, que nunca mató, que nunca se vengó, porque al leer el Viejo Testamento dirán, pero ahí lo dice claramente, fue Dios quien ordenó esto y aquello. Verás, la escritura está en un lenguaje altamente técnico. Un jurista podría ver claramente que Dios, que es amante del derecho, jamás podría violar sus propios principios, como no matarás. El problema surge en la percepción dual que hasta el día de hoy sigue teniendo la humanidad acerca de Dios, que premia y castiga. De acuerdo a derecho, y las leyes divinas así lo enseñan, es imposible que Dios viole sus propias leyes. Y ha quedado firmemente establecido y probado en el madero de tormento, cuando alguien inocente y sin culpa, alguien que nunca hizo daño a nadie, que fue perfecto en sus caminos, cargó con las culpas de la humanidad entera, exclamando en su último suspiro, consumado es, revelando el verdadero carácter y gloria de su Padre Jehová Dios en su rostro, ya que al ver al Hijo hemos visto al Padre. Despierta, los están engañando. Dios es justo, pero también misericordioso, y la misericordia se alza por encima del juicio. Satanás es totalmente lo opuesto. Aplica la ley a rajatabla, sin misericordia. Digamos que la lleva al extremismo. Y nuestro Señor Jesucristo es la vida, el camino y la verdad. Y a diferencia de Moisés, nos entregó
la gracia que Dios nos había preparado desde la fundación del mundo. Volviendo a Elon Musk, en otra entrevista reciente, habló de la instalación en Memphis de un centro de datos de entrenamiento de supercomputadores y muy entusiasmado declara que se encuentra en Memphis, la capital del antiguo Egipto, y agrega, de donde vendrá nuestro nuevo Dios, refiriéndose al proyecto XAI, y publicita su nuevo modelo de inteligencia artificial Grok con el símbolo de un sol negro, basado en la singularidad que entienden que se produce en el año 2029. El sol negro es Saturno y a su vez en la mitología griega es Cronos, el dios tiempo, que devora a sus hijos, que a su vez en Egipto es el dios Ra. Cronos trae muerte, lo que nos recuerda al dios egipcio Anubis, dios de la muerte. Y a la vez Max nos menciona Memphis, la antigua capital de Egipto, evocando e invocando a los dioses egipcios, a cuyos dioses fue entregado el pueblo de Egipto cuando rehusaron dejar ir al pueblo hebreo para adorar a Jehová. El Dios verdadero los entregó en manos de sus dioses y cada plaga se correspondió a un dios egipcio. Cuando las aguas se convierten en sangre, Canún, vinculado al agua y a las fuentes donde nace el río Nilo. Cuando la plaga de ranas, Jequet, protectora de la parturientas, diosa rana surgida del medio acuático, se la asocia a la inundación. La plaga de piojos, Geb, dios de la tierra, a menudo se representaba tendido a los pies de Shu, el dios del aire. Sobre ellos se alzaba Nut, la diosa del cielo. La plaga de moscas, Kepri, dios de los insectos, escarabajos, tábanos y moscas. En la mitología era símbolo de la vida eterna, la imagen de la constante transformación. La plaga en el ganado, Hathor. Esta diosa era representada por una mujer con cabeza de vaca, con cuernos y un disco solar sobre su cabeza. La plaga de úlceras, Inhotep, el dios de las sanidades, curaciones y enfermedades. La plaga de granizo, Set, dios de las cosechas y de la tormenta. La plaga de langostas, Isis, diosa de las langostas y la fertilidad de la tierra, conocida como la reina madre. La plaga de tinieblas, Ra, dios sol, es el dios solar más importante conocido como padre de todos los dioses. La muerte de los primogénitos, Anubis, dios de la muerte del antiguo Egipto, maestro de las necrópolis y patrón de embalsamadores. Dios entrega a los egipcios a sus dioses, quienes ejecutaron las plagas, dioses demoníacos al servicio de su príncipe Satanás, que eran habilitados por medio de la ley como brazo armado o policías al mando del fiscal Satanás. Esto sucedía solo cuando eran entregados o abandonados por Dios, los hombres. Es más que interesante que Elon Musk publicite a Grok con el símbolo de Saturno, que según él está basado en la película Interestelar, pero eso solo es un desvío, ya que en realidad habla de Cronos, que es la palabra que usa Apocalipsis capítulo 20 versículo 3, cuando nos dice que Satanás será soltado después de los 1000 años, por poco tiempo. Y aquí la palabra tiempo es Cronos. ¿Por qué es tan relevante? Porque cuando se le expulsa del cielo, se nos dice que sabe que tiene poco tiempo. Allí en Apocalipsis 12:12, y aquí la palabra que se usa como tiempo es kairos. Y kairos es un tiempo cualitativo.
que lo define o marca un acontecimiento especial e irrepetible, como la destrucción de Jerusalén y el final de la era apostólica, junto a la disolución del viejo pacto, al terminar la economía judía y al coronar a Jesucristo, el legítimo heredero del trono de David. Dios Padre lo establece en el año 70 DC como Rey de Reyes y Señor de Señores, dando comienzo al reinado milenial. ¿Hay algo más grande y glorioso que estos acontecimientos? Honestamente, pienso que no. Y esa etapa transcurrió desde el año 66 al 70, que es cuando termina. En esa época o esa etapa es que aplicó Kairos, al ser un tiempo cualitativo. Mientras que Cronos es un tiempo cuantitativo, es decir, todos los posibles Kairos entran en Cronos. Es como decir el pasar de las eras o los momentos. Para que lo entiendan, en palabras de Klaus Schwab, Cronos es igual a una policrisis de fatalidad. ¿Le suena? Todas las crisis sucediendo al mismo tiempo. Crisis financiera, económica, climática, social, sanitaria y, como si fuera poco, la guerra híbrida de quinta generación por todo el globo. Es evidente que Musk, Schwartz, Harari, los Rothschild y todos los que están al servicio de su maestro Satanás están muy al tanto de que el tiempo se ha cumplido, que su maestro ha sido liberado, que el juego está llegando a su final. La apuesta es al todo o nada. Son plenamente conscientes de que las dos especies, la humana y la demoníaca, no podemos coexistir juntos por más tiempo. Una de las dos debe capitular incondicionalmente. Por esta razón se comunican a través de la prensa y los medios electrónicos con mensajes encriptados, empleando símbolos e imágenes antiguas a dioses y creencias paganas, que solo los que tienen conocimiento de estos símbolos y están entrenados para discernir las tácticas satánicas pueden entenderlas, mientras que para los que ignoran el tema se les planta una programación predictiva de manera inconsciente, junto al caballo de Troya, la nanotecnología. Por lo cual, estos eventos nos acercan inexorablemente a un final estremecedor para una gran parte de la sociedad humana y un nuevo comienzo para todos aquellos hombres y mujeres valientes que, aún pudiendo dar la vuelta, no lo hicieron, que resistieron a la tiranía, que nunca bajaron los brazos, y a pesar del ostracismo, la historia dirá que pocos enfrentaron a muchos, y que por la gracia de nuestro Señor y su Hijo Jesucristo vencieron al mal de este mundo en todas sus formas, haciendo el bien y exponiendo su vida, inclusive en favor de sus hermanos, amigos y todo lo bueno que Dios ha creado mediante Cristo Jesús. Sea la gloria, el poder, la majestad y el dominio por los siglos de los siglos a Dios Padre y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.